Bienvenidos a este evento del cual estamos todos los aquí presentes orgullosos y en momentos complejos afuera de este lugar, podemos tomarlo como una celebración para toda la comunidad científica, no solo de este museo, sino de todos aquellos que forman parte del GEVIF, porque como siempre digo, la ciencia es política, y cuando digo la ciencia es política, no me refiero a política partidaria, me refiero a política científica. El relanzamiento de esta nueva plataforma del GEVIF de biodiversidad y la relevancia que tiene para nuestra comunidad científica del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de la región y del planeta, yo creo que nos da un respiro y nos da motivo de celebración. Esta mañana hubo una capacitación, podemos llamar, aquí en el museo, en donde estamos muy felices porque los participantes duplicaron las expectativas que Martín Ramírez había anticipado. Y también estoy muy feliz de contar con la presencia del doctor Edgardo Romero, aquí presente, que tuvo mucho que ver en los inicios de esta iniciativa y del rol que nuestro país y nuestra comunidad científica tiene en el marco del GEVIF. Allá por el año 2002 comenzó con las gestiones y la celebración es porque está claro que esta plataforma que estamos lanzando hoy desde Argentina es de uso internacional, pero además es una herramienta de trabajo fundamental para nuestra comunidad científica, para sus investigaciones. Y cuando digo la ciencia es política, es porque en lo personal, pero supongo que muchos acompañarán mi opinión, estamos hartos de escuchar una discusión estéril entre esa división absurda que se hace entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Hay ejemplos innumerables de que esa clasificación no corresponde dentro de la comunidad científica y sí ocurre afuera, en lugares en donde se deciden políticas que de acuerdo a los tiempos pueden potenciar nuestra comunidad o pueden comprometerla. Cuando hablamos de ciencia básica y de la relevancia que tiene esta plataforma que estamos lanzando hoy desde nuestra institución, las potenciales aplicaciones que tienen, lo que todos los aquí presentes y los que utilizan la plataforma realizan, utilizándola como herramienta de trabajo y sacando sus resultados y sus publicaciones, luego se transforman en soluciones para toda la sociedad. Pero no solamente en el campo de la biodiversidad, que está claro que tiene una aplicación directa en conservación, como habrán leído en la convocatoria, sino también tiene aplicaciones claras, concretas y plenas de ejemplos, repletas de ejemplos, en cuestiones vinculadas con remediación ambiental, con el patrimonio genético de nuestro país, que luego se traducen en usos concretos en donde pueden derivar resultados en el área
de las ciencias biomédicas, en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de materiales que luego se utilizan en la industria aeroespacial y luego regresan a la sociedad, en la posibilidad de brindar herramientas a los responsables de la gestión ambiental para cumplir con la normativa que surge desde nuestra Constitución Nacional en el artículo 41 y que tiene que ver con el compromiso que toda la sociedad y sobre todo los responsables de conducir a la nación tienen en relación a este artículo, y es garantizar la vida de todos en un ambiente sano, de poder hacer conocer a la comunidad ese derecho que es inalienable, de tener la responsabilidad de proveer como Estado los presupuestos mínimos para que esto se cumpla, nuestros salarios, los fondos que se utilizan, todo lo que nosotros hacemos en investigación proviene de esos presupuestos mínimos y la comunidad científica la utiliza como una herramienta fundamental para el avance en su área, que obviamente es la biodiversidad aplicada a todo lo que ustedes hacen. La relevancia que tiene este relanzamiento y la satisfacción que me da la presencia del doctor Edgardo Romero, que fue quien motorizó en sus inicios el GBIF, si quieren lo podemos decir en inglés, el Global Biodiversity Information Facilities, que es esto, facilitar información. Pero además el rol que tiene nuestro país en esta iniciativa, por haber sido uno de los miembros fundadores, es relevante, como dije, a nivel nacional, regional y global. Pero además, lo que ustedes hacen utilizando esta plataforma como herramienta de trabajo tiene un impacto fenomenal a nivel global. Los detalles y las cifras y las cuestiones técnicas voy a dejar que los describa la doctora Anabela Ploss, pero fundamentalmente tenemos que tomar conciencia de no entrar en discusiones estériles como ciencia pura y aplicada, concentrarnos en hacer el trabajo que llevamos adelante de la manera que lo hacemos y poner esa información al servicio de la comunidad, que tiene dos maneras, de la comunidad científica, como lo hacen ustedes, y de la comunidad en general, que es el desafío que tenemos con el proyecto institucional en marcha a través de las 16 salas de este Museo Argentino de Ciencias Naturales, que hace muy poquito cumplió 212 años de existencia y desde hace, bueno, el próximo enero se van a cumplir 29 años, y contiene este museo una unidad ejecutora de dependencia directa y absoluta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y desde el momento en que asumimos con la doctora Laura de Cabo, que es la vicedirectora, estamos dedicando de la mejor manera posible todos nuestros esfuerzos para poner en valor el contar las historias de los resultados de sus investigaciones para la comunidad, que es la que tiene que conocer la relevancia de lo que estaba hablando yo al inicio del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Pero además, el próximo enero vamos a cumplir 29 años de dependencia directa del CONICET, y desde hace 29 años este museo, más que bicentenario, contiene un instituto de investigación, una unidad ejecutora, en el cual nos desempeñamos todos los aquí presentes, sobre todo la comunidad científica del museo, que son 219 agentes en los distintos escalafones, y que son el corazón de lo que se cuenta en las salas de este museo a la sociedad. ¿Por qué son el corazón? Porque sin el trabajo que realizan, no tenemos que contar en las salas.
Por eso es importante el mantenimiento y puesta en valor de las 23 colecciones científicas nacionales, que son un orgullo de nuestra institución. Y además, cuando en enero cumplamos 29 años de pertenencia directa al CONICET, de nuevo yo estoy muy satisfecho de su presencia, doctor Romero, porque el doctor Romero fue 2 veces, durante 2 periodos, director de este museo por concurso público de antecedentes. El tercer concurso público en esos 29 años lo gané yo el año pasado. Así que en casi 29 años de dependencia directa del CONICET, para mí es un orgullo contar con la presencia del doctor Edgardo Romero y de asumir el compromiso que asumí ante la comunidad científica de este museo e instituto. Afuera hay complicaciones sociales y económicas. Dejémosla afuera por un rato y celebremos el lanzamiento de la plataforma nacional desde Argentina, del GEVIF, y sigamos construyendo y cumpliendo con nuestra responsabilidad, que somos parte de esos presupuestos mínimos que marca la Constitución, porque el Museo Argentino de Ciencias Naturales es patrimonio de todos los argentinos. Y estamos orgullosos de todos y cada uno de los visitantes que recorren nuestras salas, que se llevan información, que se llevan conocimiento, que desarrollan pensamiento crítico, pero también aquellos que quieren venir a entretenerse, porque detrás del entretenimiento siempre se llevan algún conocimiento. Así que agradezco la presencia de ustedes, les doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad del Museo Argentino de Ciencias Naturales y cedo la palabra al doctor Edgardo Romero. Muchas gracias. De participar de la apertura de este portal, un esfuerzo, un sueño que se vuelve realidad, y muy contento de haber participado esta mañana de las exposiciones que muestran un nivel y unas novedades importantísimas en el desarrollo de este portal. Y también muy contento de que me permitan recordar esos primeros momentos pioneros a pulmón para implementar lo que, bueno, termina siendo acá, lo cual es un gran resultado. Como se dijo esta mañana y ahora, todo esto empezó por allá por el año 2020, y esos fueron los momentos en que se pensó a pensar en la comunidad científica internacional en hacer una base de datos que incluyera a todos los especímenes de todas las colecciones de todos los países y incluyendo a todas las especies del globo. Y eso reconocía, por supuesto, la existencia de esfuerzos anteriores, como esta mañana también se ha dicho. Y había núcleos o centros o instituciones que habían realizado alguna tarea internacionalmente, en otros países también. Pero esta fue una idea que se concretó para allá por el año 2000. Nosotros la conocimos a raíz de la visita del doctor Ebbe Nielsen, que se dio ese año. Nielsen era un entomólogo muy importante, conocido por el doctor Bachmann, que él vino a visitarlo acá, y como en ese ambiente, en esos años por lo menos había gente que no era muy seria con estos proyectos, el doctor Bachmann nos dio las garantías de que acá se podía hablar en serio, y desde la Cancillería nos pidieron que le abriéramos la oportunidad de comunicarse con el ambiente académico, y en esta misma sala se hizo una reunión donde nos expuso los objetivos de esta nueva organización que querían fundar. Nos interesó
nos mantuvimos en contacto y al poco tiempo empezó a circular un memorándum de entendimiento, el MOU, el famoso del GIF, que bueno, fue firmado de inmediato por algunos países que venían en eso ya, y a nosotros nos llevó un año, entre un año y dos, porque se precisaban las firmas de la Cancillería, del CONICET, había mucho que discutir, las Islas Malvinas que se mencionaron esta mañana, y finalmente se logró. Y así es cuando nosotros nos presentamos y fuimos reconocidos como miembros asociados. Solamente había una decena de países incorporados, el doctor Ramírez y el doctor Alejandro Tablado, que creo que no está, se hicieron cargo. Tablado, un gusto. Bueno, todos saben los roles que pudo haber cumplido Martín en aquel momento. El doctor Tablado es un investigador de invertebrados, pero siempre tuvo interés en bases de datos, ya en aquel tiempo, bases de datos, en el uso de informática, y él nos orientó a todo el museo y a investigadores de otras instituciones también. Y entre otros resultados que obtuvo, se dio una encuesta que hizo entre todas las colecciones que había, de las que había información disponible, incluyendo los más impensados, museos municipales, asociaciones privadas, y bueno, eso resultó en que Tablado detectó que había 190 colecciones de muy distinto tipo en todo el país, que se daban en 56 instituciones y ello en 16 provincias. Todo eso en aquel momento. Claro, era muy heterogéneo, había gente que había respondido pero que en definitiva no estaba interesada, en fin, pero eso fue una masa de datos que nos permitió pensar en hacer una organización. La idea fue esa Red Nacional de Colecciones. Para eso contamos con varios apoyos y pudimos hacer en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, me alegra que algunos de los presentes lo estén recordando, fue una histórica reunión porque fue en los salones más finos y más lujosos del Palacio San Martín, y nos reunimos, acá me indican que con excelente catering, todo eso nos mantuvo muy contentos y optimistas, y bueno, ahí fue cuando decidimos las personas presentes, que éramos como 60 o 70, generar esta red. Se conformó una comisión con integrantes de todo el país, es decir, de las principales instituciones y de algunas instituciones más pequeñas, y con eso se comenzó. Allí la tarea más importante, creo que se cumplió, fue el de canalización entre distintas instituciones y colaboración, porque también ahí lo que había quedado era muy heterogéneo. Había instituciones que tenían valiosas colecciones, pero eran muy modestas. Algunas no tenían ni una computadora de las sencillas de aquel tiempo, y con los pocos fondos que pudimos conseguir del CONICET en primer término, se canalizaron, de acuerdo a las necesidades, esos apoyos, hardware y además también un entrenamiento, porque había que ir tratando de uniformar toda la información que se había hecho en distintos proyectos individuales. Esta mañana hemos visto el del Museo de la Plata, hemos visto el Darwinio, que se habían comenzado antes como bases de datos institucionales. De manera que se pudo hacer todo eso y así se largó la Red Nacional de Colecciones. Ese fue un primer hito. Hubo un segundo hito que fue cuando la Argentina pasó a ser miembro votante
del GBIF. Eso nos cambió la situación. Primero, bueno, desde ya adelanto que eso nos abrió muchas puertas para conseguir fondos, cosa que todos saben que es terriblemente importante. Pero conseguimos esa membresía pagando una cuota, que en ese momento, siempre recuerdo, era de $15.200. Lo recuerdo muy bien porque eso se decidió en una reunión abierta del directorio del CONICET, una reunión en la que hubo que competir con otros proyectos de cómo invertir los pocos fondos que tenía en ese momento el CONICET para mandar al exterior, pagar cuotas y todo eso, y suscripciones a revistas, y solo dos sacamos algo de ahí, el Museo de Rivadavia y el Museo de La Plata, que estaba representado por Jorge Crisi para una base de datos parecida a la nuestra. Así que fue una reunión histórica, o mejor dicho, inolvidable, diría yo. Y con eso conseguimos esto, y dentro del GBIF eso nos dio un poder de influencia en lo que se iba a decidir. Formamos un mini bloque con otros países latinoamericanos que ya habían entrado y pudimos ser escuchados en atender las necesidades de nuestra cultura y de nuestros usos latinoamericanos. Además, en ese momento, o a partir de ese momento, GBIF nos incluyó en todos los cursos, workshops y talleres que dictaban en muchos países, y tuvimos un sinfín de encuentros de este tipo. Eso se hacía en distintos países. La Argentina salió bastante beneficiada, con unos cuantos que se realizaron acá. Entonces venían técnicos e investigadores extranjeros a participar de las nuestras, y cuando había en otro país, investigadores y técnicos de nuestro país podían viajar a esas reuniones. Eso generó un sinfín de contactos en todas direcciones y nos abrió la otra perspectiva de trabajo. Los temas que se daban en esos workshops eran, por cierto, variados, y fueron cambiando a medida que progresábamos. Primero era solamente cómo usar los datos, o cómo incorporar los datos, esos trainings. Tuvimos apoyo para entrenar unas especies de data entries profesionales, comillas, porque eran estudiantes que venían y se hacían la changa de entrar datos como tarea exclusiva que hacían, pero eso, bueno, cumplió varias funciones, trajo estudiantes a conocer el museo, que se quedaron, y otros efectos secundarios muy beneficiosos. Y también luego los workshops sobre georreferenciación, sobre especies invasoras, sobre endemismos, que nos enseñaron mucho y que se fueron dando a medida que la base de datos se iba ampliando y que era posible realizar estos trabajos. Una segunda línea que pudimos desarrollar gracias a esa posición fue contactos con otras instituciones. Ahí podíamos hacerlo porque teníamos la chapa de ser miembros votantes del GBIF. Entonces éramos mejor escuchados. De ahí recuerdo, por ejemplo, el CITED, que era una organización española para Iberoamérica, al IABIN, que era para colecciones y datos de toda América, y que allí fue importante la doctora Puig en el manejo de las relaciones con esa organización. Y la Fundación Williams, que creo que la descubrió usted, y es una fundación argentina
que nos apoyó muy inteligentemente. Es raro que se dediquen a base de datos, las pocas fundaciones que tenemos en la Argentina. Y el IBOL, que fue muy importante. El IBOL es esa organización que se dedica a la reunión de datos genéticos de las especies de todo el mundo, y que, bueno, fue bien aprovechada acá por el doctor Tubaro. Inició una reunión de esos datos de todo el país y inauguró una colección de datos, perdón, una colección nacional de tejidos ultracongelados. Es un nombre específico que no quería confundir. Comisión Nacional de Tejidos Ultracongelados, que tiene ya como 150.000 muestras de tejidos, que son el voucher para comprobar que los genes realmente son así todas las veces que uno quiera. Ese periodo fue muy importante, duró como hasta el 2011, 2012, y tuvo dos frutillas puestas sobre el postre que quisiera destacar de esos años. El primero, que fue por allá por el 2005 o 2007, fue que el doctor Golubov de Tucumán obtuvo el premio Ivy Nielsen que otorga GIF. Es uno de los premios que da, y era de $30.000, y que se otorgaba para incentivar a los investigadores jóvenes a mejorar las maneras de reunir datos y a darle uso a esos datos en distintas aplicaciones. Y por esos años, Golubov había desarrollado una metodología para detectar, a partir de datos como los del GBIF, áreas de endemismo y detectarlas objetivamente, ¿no? Como una impresión de unir trazos en un círculo, sino muy especializada, muy fina para detectar errores de posibles malos endemismos. Bueno, muy interesante. Y quienes lo conocen a Golubov no se van a sorprender si cuento esto, porque esto se hizo, la entrega de esos premios se hizo en el Palacio Real de Bruselas. Había representantes del rey de Bélgica, estábamos todos de traje y corbata, algunos con moños, y por supuesto Golubov se presentó de zapatillas con un buzo y dijo unas palabras directas como las que él siempre dice, y todo el mundo estaba sorprendido, pero quedó encantado. Y además, cuando él expuso el trabajo, que era brillante, bueno, ahí medio se vino abajo la audiencia, ¿no? Así que eso fue un momento muy bueno, y muy bueno políticamente también, porque nos puso en el candelero a la vista de todo el mundo como un país donde se hacían las cosas bien. Se hacían las cosas, en primer lugar, y además bien. Bueno, entonces con eso tuvimos mucho éxito, y eso nos llevó en parte a que años después se aceptara organizar la reunión del Governing Board en Buenos Aires. Y ese fue otro toque que veo que algunos recuerdan, muy importante porque nos permitió llegar a altos niveles de conducción. Ya estaba el Ministerio de Ciencia y Técnica, y también con embajadas de otros países. El Governing Board a esa altura tenía más de 100 representantes de distintos países que ya eran miembros del GBIF, y fue una reunión compleja, fue una reunión con una comisión también formada por gente de otros países, con gente de todas las provincias y todas las colecciones, y fue un exitazo. Eso también nos volvió a colocar en la expectativa internacional y permitió seguir mejorando.
yo creo que hay una tercera etapa, que es cuando el MinSit se interesa en este sistema nacional de base de datos, en la red nacional nuestra, y se le ocurre generar el Sistema Nacional de Datos Biológicos. Era, en cierta manera, que tomaban lo nuestro, pero, por cierto, muy mejorado, institucionalizado, reglamentado en los concursos adecuadamente. Yo creo que eso fue algo muy bueno que se logró desde todo punto de vista. Hubo personal administrativo de entonces del Ministerio que empezó a operar en apoyo nuestro en todo esto. Hubo más facilidades para ese estilo de canalización de requerimientos y recursos, y hubo fondos también del Ministerio que reforzaron toda esa acción. Fondos que se agregaron a los que se obtenían normalmente y que fueron en algunos momentos sustanciales. El doctor Ramírez fue, por supuesto, el líder de todo eso, toda esa movida, como lo venía haciendo en la Red Nacional de Colecciones, él siempre presente, y esto duró varios años y nos ayudó mucho también en el desarrollo de estas tareas. Martín se va a referir al portal y ahí tal vez tenga algo que agregar sobre el Sistema Nacional de Datos Biológicos. Yo quisiera detenerme aquí, no sin antes agradecer a personas que se merecen, personas que se merecen el agradecimiento. No alcanzaría el tiempo para mencionarlas, sería muy largo y además me olvidaría de muchas de ellas también. Pero hay algunas que no quisiera dejar de mencionar. Entre ellos, los que primero colaboraron y otros que se fueron sumando después. En el primer momento fue fundamental el apoyo del Darwinion y del Museo de la Plata, que ya habían comenzado con sus tareas de manera individual y colaboraron con todo lo que tenían. El doctor Fernando Zuloaga del Darwinion, la doctora Silvia Metrano, directora del museo en ese momento, y Dan Borenea, que dieron el apoyo a la gente que teníamos nosotros, y otros que se sumaron ya a partir de esa reunión en la Cancillería, se sumaron muchos. Quisiera destacar a Tila Gostoni del CEMPAT en Madrid, a la doctora Frías de Tucumán y luego Mercedes Lizarralde, el doctor Sergio Roig de Mendoza, la doctora Ana Anton de Córdoba, de Corrientes, la doctora Cristóbal y otros muchos que no podría nombrar a todos de todas maneras. Pero hay dos grupos más de personas a las que quisiera extender un agradecimiento que creo que expresa lo que todos sentimos, que son el de los que llamábamos los técnicos informáticos, del cual el primero fue el doctor Tablado, y como otros que siguieron no eran informáticos, pero que nos salvaban en todas las cosas. El primero que recuerdo fue el ingeniero agrónomo Tellería, que René trajo de la mano desde el INTA. Luego enseguida, desde Madrid vino el computador Renato Massanti. Este sí era una persona formada en computación y él sí nos resolvió los problemas más serios que teníamos de compatibilización de datos y de programas. Y por ese entonces también se nos unió el ingeniero agrónomo también, Daniel Rodríguez, que venía del Darwinion y que desarrolló lo principal de acá, de lo que tenemos en el Museo Rivadavia, y
en todo el país también, porque todos colaboraban con todos. Y por último, la doctora Anabela Plos y otros colaboradores que se nos han sumado en los últimos años y que están todavía en actividad. Y hay otro tercer grupo de personas a los que creo que hay que expresarles el agradecimiento, que entre los cuales el primero es el doctor Charrot, presidente del CONICET. Él era amigo de los museos y tomó esta iniciativa, la valoró mucho y dio su apoyo desde el primer momento, acompañado del doctor Tesón, que era uno de sus gerentes más activos. También en esos tiempos la embajadora Bondanza de la Cancillería, que nos arregló todos los temas de papeles y que nos abrió el camino para comenzar con el GBIF. Y luego con el MINCIT, cuando llegó esa etapa, el doctor Barañao, que era el ministro, y el doctor Chicato. Y yo quisiera destacar algo que tal vez debería haber dicho al principio, que creo que he hablado en primera persona del plural todo el tiempo. Hicimos, fuimos. Bueno, en ese plural están incluidas todas estas personas. No fue algo que hicimos 3 personas en el museo ni 2 personas en el Darwinion. Esto fue algo de toda la comunidad. Están todas estas personas y las que no he mencionado también. Porque en todos los niveles, como se dijo esta mañana repetidamente también, en todos los niveles, en todas las instituciones, hay un núcleo de personas que colabora, pone el hombro y saca las cosas adelante. Ahora viene la etapa del portal, que es, sí creo yo, abre una nueva etapa para la Argentina en estos temas. Así que desde ya deseo los mayores de los éxitos para el portal y les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Ramírez, estoy coordinando un poco el trabajo desde el nodo donde centralizamos lo que tiene que ver con GBIF y con el trabajo de todas sus instituciones que son las publicadoras de datos. Siempre, como el doctor dijo, hablamos en plural. Estos son todos los logos de la gente que forma parte de esta iniciativa. Muchos están presentes, la mayoría no pudo venir porque son de provincias y bueno, hay limitaciones para eso. Entonces nosotros queremos agradecer a las más de 60 instituciones que están formando parte de este portal de datos de biodiversidad y que nos apoyaron durante tantos años. Bueno, especialmente a CONICET, que todo el tiempo nos ha brindado esta sede, este lugar, nuestro personal, que es poco, pero tiene mucho trabajo. Tenemos una profesional de apoyo, que es la doctora Anabela Plos, que es la que prácticamente hace todo el trabajo y se comunica con ustedes y se ocupa que sus datos institucionales estén correctamente mostrados en el portal. Trabajamos muchísimos años, 20 por lo menos, y más de 20 si contamos los proyectos institucionales como el que hoy mostraron en las jornadas de capacitación desde el Instituto Darwinio y luego desde el Consorcio de Herbarios. En todas esas décadas trabajamos con la Secretaría de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Ciencia y Técnica, comisiones, Sistema Nacional de Datos Biológicos, consejos asesores, y les puedo garantizar que lo que primó siempre fue esta voluntad de unir, de mostrar los logros de todos y de sentirnos parte y orgullosos del trabajo nuestro y de los demás. Y bueno, por eso hoy mostramos, esto es un trabajo comunitario de todos. Tuvimos muchísimo apoyo de la Agencia de Cooperación de Japón, de la Fundación Williams, Bungie Born ha apoyado a nosotros y a muchos de ustedes en proyectos de colecciones. GBIF trabajó muchísimo con nosotros mientras fuimos votantes y mientras seguimos como miembros asociados.
Esa participación fue importantísima porque entre una de las cosas que logramos junto con los nodos nacionales, como ser Ecuador, Colombia, Uruguay, logramos que se desarrolle un tipo de portal que se llama portal alojado, que es todo el software que nos permite armar un portal nacional a nuestra medida, con nuestros polígonos geográficos y nuestros contenidos, como el que estamos preparando hoy. Tengan en cuenta, en nuestro país hay, yo creo que podemos contar con los dedos de una sola mano las instituciones que tienen portales de datos biológicos, que son parques nacionales, el consorcio de herbarios liderado por Darwinion, no sé si hay muchos más. Y los portales son siempre caros, difíciles de mantener, complicadísimos, y está lleno de instituciones en el mundo que tienen durante 5 o 10 años un portal, luego se quedan sin financiamiento y se descontinúa. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos tenido apoyo de muchos países, incluidos los que le mencioné de religión, pero antes también de Australia, de Dinamarca, en la sede central de GBIF, han venido acá técnicos, los hemos alojado en el Ministerio de Ciencia y Técnica, trabajado con nosotros. Es importantísimo y es la única manera, pensamos, de sacar adelante un proyecto de esta magnitud, que es aprovechar las capacidades de cada participante y que eso haga brillar a todos. Por supuesto, nuestro museo nos brindó muchísimo apoyo, el lugar, el personal, el director Edgardo Romero en un principio, luego el director Pablo Tubaro y ahora el doctor Capozzo. Siempre han sido clarísimos en el apoyo a la gestión de datos, a las colecciones, a hacer propias el hecho de que las colecciones son institucionales, no privadas, y que se tienen que financiar. Nosotros siempre hemos hecho hincapié en este portal y en los demás de que los datos no son personales, los datos son institucionales y las instituciones son las que tienen que apoyar esas iniciativas, y cuando la gente se jubila, no importa, esto continúa con otras personas que se siguen haciendo cargo. Hoy a la mañana tuvimos una jornada de técnicas de cómo funciona el portal, las diferentes fuentes de datos, entre ellos Ciencia Ciudadana, los importantísimos datos de vectores de Chagas en este caso, y cómo eso puede funcionar para un montón de tomas de decisiones informadas y validadas científicamente, que es lo que queremos hacer con este tipo de datos, y el involucramiento de la sociedad en general, como los portales de Ciencia Ciudadana, a través de aplicaciones que tienen una interacción súper rica con los investigadores científicos de las instituciones y cómo esos datos se usan para múltiples aplicaciones. Quería agradecer particularmente en esta etapa de lanzamiento el trabajo que hicieron las instituciones que nos apoyaron específicamente para este evento, Museo de la Plata, Instituto Darwinion, Instituto Lillo, la Fundación Miguel Lillo, fueron realmente instrumentales para este logro, y el INVIP de Córdoba también, que no pudieron venir hoy, pero estuvieron presentes hoy en las jornadas mediante un video. Así que eso fue muy bueno. Y por último quería destacar los logros no son solamente los datos, es también el reconocimiento institucional de las colecciones y del trabajo de técnicos, de curadores, de investigadores, de becarios que están todo el día manteniendo esas colecciones y agregándoles datos, y que en este tipo de recursos se pone en valor no solo el resultado final, que es juntar todos nuestros datos con todos los datos a nivel mundial sobre Argentina y desde Argentina, sino además que cada uno que produjo esos datos y trabajó detrás de eso tenga el debido crédito y atribución, que es lo que de alguna manera tecnológica estamos garantizando, y de una manera institucional se ve el resultado. Así que con esto les agradezco muchísimo por venir y bueno, es todo. Me presento, mi nombre es Anabela Plo, soy la administradora del nodo argentino de GBIF y junto a un montón de personas, a ver ahí, está, gracias. La verdad, como comentaba el doctor Ramírez, el doctor Romero, no es un trabajo que se hizo hoy, ni que hice yo sola o hicieron 2 o 3 técnicos.
Toda esta gente está detrás, es trabajo que venimos realizando desde hace 20 años y hoy lo podemos condensar y ver gracias a esta tecnología de portales alojados. Ahí ya casi venimos. Bueno, ¿qué es este portal? Este portal va a agregar datos primarios de biodiversidad que están mediados por la Global Biodiversity Information Facility, o sea, los datos que ya están publicados en GBIF los vamos a ver a través de este portal. Y, como comentaban anteriormente, pertenece a esta iniciativa de portales alojados de GBIF, que nos permite, nos da todo el andamiaje tecnológico para, con recursos informáticos mínimos y sin tener que pagar servidores extra y mantenimiento, poder generar un portal propio. Y, en nuestro caso, nos permitió centralizar todos los datos de Argentina, ya sean datos generados desde Argentina o desde otras instituciones en la totalidad de nuestro territorio nacional. Ya quizás lo han visto en otras plataformas que cuando se dice Argentina, sobre todo en las internacionales, Malvinas va por otro lado, Antártida va por otro y así como las otras islas del Atlántico Sur. En este caso, nuestra solicitud fue por el polígono que indica el Instituto Geográfico Nacional la amplitud de nuestro territorio nacional. Así que todos los datos, por ejemplo, si ustedes quieren ver de Malvinas, están agregados en este portal. Como comentaban anteriormente, publican más de 60 instituciones y todavía quedan otras tantas por agregarse, porque las realidades de cada institución son muy diferentes. Pero bueno, con el tiempo hemos ido aprendiendo a conocer los distintos perfiles, conocer los tiempos y las formas en las que nos podemos ir ayudando para trabajar entre todos juntos. Y otra cosa que nos permitió este portal fue repatriar nuestros datos. Eso no lo habíamos logrado con el portal del Sistema Nacional de Datos Biológicos. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos sobre Argentina que estaban alojados en algún lugar del mundo, ahora los tenemos agregados en el portal de datos de Argentina. Alojamos datos primarios de biodiversidad. Básicamente es un dato sobre cualquier cosa que esté o haya estado viva y que nos diga dónde y cuándo se registró la especie. Últimamente también hemos sumado toda la cuestión de ADN ambiental. Esto es que cuando no tenemos especies, las tradicionales, las lineanas, y trabajamos con Otus, también los podemos mapear. Eso nos amplía un poco más todo el espectro y empezamos a cubrir cosas que en su momento, por ejemplo, cubría el Sistema Nacional de Datos Genómicos. ¿De dónde vienen estos datos? Bueno, históricamente, como venían comentando, de colecciones biológicas, pero pasaron 22 años y la cosa fue ampliándose. Así que ahora también tenemos datos provenientes de iniciativas de ciencia ciudadana. Así que no solo tenemos datos institucionales, sino que tenemos datos de personas mediados por esas aplicaciones. Si alguno de ustedes es usuario de iNaturalist o de eBird, puede filtrarse con su propio nombre y ver sus registros, los que hayan llegado a un grado de investigación, mediados a través de GBIF y ahora a través del portal. Datos provenientes de publicaciones científicas. También relevamos información y las podemos publicar en un formato que nos permite reutilizar esa información. También agregamos datos de otras iniciativas. Y esta palabra la voy a repetir varias veces durante la presentación, el agregar. Porque ya estamos en un momento que hemos generado tanta información en formato digital que podemos empezar a agruparla y relacionarla. En este caso, otras iniciativas como OBIS, que son datos del mar, o bases de datos más nomenclaturales como Paleobiology Database o trópicos para los botánicos. Y también la repatriación de datos que les comentaba hoy de otras instituciones a nivel global. ¿Qué particularidades tienen nuestros datos? Que hoy también está esta cuestión del repositorio y del compartir. Los datos que están mediados a través del portal y que son mediados a través de GBIF cumplen con los principios FAIR y CARE. ¿Qué significa eso? Que por un lado, los datos son hallables, accesibles, interoperables y reusables. O sea que hablamos el mismo idioma en datos. Tenemos una estandarización del formato y nos permite cumplir con esos principios. Y por otro lado, los principios CARE hablan
sobre las atribuciones de forma justa con datos provenientes de grupos originarios, con los usos. Se da mucho con plantas, un poco menos con animales, pero el trato justo de esos datos y la atribución correspondiente es muy importante. Y de mano de la atribución viene esta costumbre que desde 2016 ha implementado GBIF, que son las licencias de Creative Commons. Nos dice qué quiere el publicador de datos, que puede ser una institución, puede ser una organización, cómo quiere que esos datos sean tratados, si se pueden reusar, con algún tipo de restricción en el cobro de ese uso, porque, como hoy también mencionaba, las instituciones son custodias de los datos y son los responsables de que esos datos sean bien usados y bien atribuidos. Y también GBIF lo que otorga es un DOI, tanto al conjunto de datos como a cada consulta que yo haga, lo que me permite traquear el reuso de esos datos y también citarlo de una manera adecuada, porque los que trabajan con datos, los que trabajamos con datos, sabemos todo el trabajo que lleva y que están al mismo nivel que una publicación científica al momento de ser citados y mencionados. ¿Qué secciones tiene este portal? Que si quieren ya lo pueden acceder, está en biodiversidad.ar. Luego los invito a que jueguen y busquen su taxón favorito o su institución. Van a tener una pantalla principal, van a tener una pestaña donde van a poder ver los datos, que ahora vamos a hacer un breve paseo, los conjuntos de datos, los publicadores, la bibliografía, porque con estos datos que están citados con su DOI de forma correcta podemos saber en qué publicaciones fueron citados. Sabemos que hay más publicaciones de las que listamos porque, bueno, todavía la costumbre de citar bien el DOI estamos con la curva de aprendizaje. Tenemos una sección de noticias y una sección de acerca de que indica, bueno, quiénes son las personas detrás del portal, a qué instituciones pertenecen y por qué hacemos esto. El portal hoy se ve así. Van a tener una parte donde se explica a qué datos se hace referencia acá, de qué instituciones, la bibliografía y lo que les comenté del uso de licencias Creative Commons y de los DOIs. Y si lo siguen navegando van a encontrar, bueno, cómo se ve el mundo según los datos que Argentina comparte en GBIF y una breve descripción del nodo y una sección de últimas noticias que se pueden ver las últimas 3 que se programan. Ya yendo, disculpen, a la parte de consultar, acá vamos a poder ver que tenemos una pestaña que nos permite ver los registros biológicos y los vamos a poder ver de distintas formas, como tabla, como una galería o como un mapa. Y dependiendo de lo que elijas, la cantidad de datos que voy a ver. Hoy, a la mañana, la captura que hice del portal se ve así. Cuanto más grande es el círculo, más información tenemos. Si recorto solo Argentina, en este momento se ve así. De eso tenemos información. ¿De qué taxones? Variado. Hay de todo un poco. Hay que mirar. No es que en todos lados tengo de todo, pero tenemos unos buenos números que ahora se los voy a comentar. También podemos ver las fotos tanto de ciencia ciudadana como de colecciones, que están reflejadas en esos registros. Y también podemos navegar los conjuntos de datos, viendo cuál es el publicador, el nombre del conjunto de datos, la cantidad de citas y la cantidad de registros biológicos que esa institución está facilitando. En este caso, tenemos al tope de la lista el Instituto Darwinian, que tiene el conjunto de datos de colecciones más grande de Argentina, que es de 317.000 datos, aunque tenemos que seguir trabajando para ir sumando, pues sabemos que esa colección es mucho más grande, y además es la que más citaciones tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos uno de estos datos ha participado y han generado 1.067 publicaciones científicas que hemos rastreado. Asumimos que hay más, porque bueno, siempre la cuestión de la citación tiene un lado un poco débil. En cuanto a los publicadores, también podemos ver, las instituciones y en qué fecha se registraron. Hay muchos que se registran y luego al tiempo empiezan a publicar datos. Y hay grupos de personas, de instituciones que son más activos. Pero si hay algo que tenemos es paciencia. La velocidad de digitalización
es lenta y las realidades de nuestras instituciones no siempre son muy simples. Así que bueno, tenemos paciencia porque sabemos que ese es el camino. Luego, en la parte de literatura, tenemos todas las publicaciones que se han ido generando con una breve clasificación de en qué tema se han utilizado estos datos. Estos son, bueno, de estos últimos días. Yendo un poco a los números de todo este paseo apuradito que les di. Al día de hoy a la mañana, que fue cuando tomé el número, ahora quizás varía un poco, tenemos 17 millones de datos. De esos 17 millones de datos, tenemos casi 16 millones con georreferencias. Y tenemos un poco más de 1 millón con imágenes. De hecho, cuando empezamos con toda esta cuestión del lanzamiento del portal, teníamos 1 millón y muy poquitas. Y ahora ya en unos días se han subido muchas más imágenes. Estos datos se organizan en 316 conjuntos de datos. Hay instituciones que solo tienen un conjunto de datos y hay instituciones que tienen muchos más conjuntos de datos. Es totalmente igual y eso lo decide la institución de qué forma quiere trabajar. Si un conjunto de datos por institución o un conjunto de datos por colección o varios. Y en el sistema no afecta absolutamente para nada. Tenemos 60 publicadores, sabemos que hay más, estamos trabajando para que puedan seguir sumándose. Y tenemos, bueno, 673 publicaciones científicas que sabemos están relacionadas con estos 17 millones de datos. Esas publicaciones son publicaciones tanto de argentinos como de extranjeros, pero con taxones que corresponden a nuestro territorio nacional. ¿Qué usos tienen estos datos? Bueno, investigaciones científicas es como la opción obvia, pero también tenemos información disponible para entidades relacionadas con el ambiente. Y esto es a nivel nacional, provincial, municipal. Estos mapas están disponibles, los datos están disponibles y obviamente también el público en general. Y para ir cerrando, quería comentarles que en este momento que muchas instituciones han colocado el tema de los repositorios de datos, el repositorio de datos de CONICET, o sea, todas las instituciones que dependen de CONICET, cuyos datos son cosechados y colocados y agregados en este repositorio, los datos que son los que están mediados por GBIF ya están presentes en el repositorio de CONICET. O sea que las personas no tienen que hacer nada, hay que publicarlo una sola vez y ya son agregados. Este repositorio está basado en una tecnología que permite tener los datos y las publicaciones. En cambio, en la Universidad Nacional de La Plata, este es un repositorio exclusivo para datos con el que estamos también trabajando y sabemos que se pueden agregar y migrar los conjuntos de datos. Nuevamente, en este caso, la gente que es de la Universidad Nacional de La Plata y no depende de CONICET o tiene la doble dependencia, puede esperar tener sus conjuntos de datos publicados en los repositorios que corresponden. Así que esto era todo lo que tenía para compartirles. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Quisimos invitar a algunas instituciones que fueron muy cercanas y trabajaron mucho para este evento de lanzamiento, por la Fundación Instituto Miguel Lillo, doctor David Flores, la doctora Marcela Peralta, por el Instituto Darwinion, doctora René Fortunato, y por el Museo de la Plata, la doctora Cristina Damborenea. Entonces, básicamente querríamos comentar un poco este importante lanzamiento, las experiencias y las expectativas que tenemos, y así que abro la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Marcela Peralta, curadora de una de las 13 colecciones científicas de la Fundación Miguel Lillo en Tucumán. Bueno, en la Manzana Lillo estamos ubicados compartiendo una misma manzana con la Facultad de Ciencias Naturales, que también tiene sus propias colecciones. En todos lados nos conocen como el Lillo, sin diferenciación de instituciones. Y siempre nuestras colecciones, que tienen cerca de 90 años, han tenido un desarrollo
muy importante, con material que en algunos casos son del siglo XIX. Y quiero resaltar que tenemos una gran tradición taxonómica. En la Manzana del Lillo se han formado muy buenos taxónomos, que luego muchos de ellos han formado otros centros de investigación en otros lugares y que han conservado esa tradición taxonómica. Vemos gente formada en el Lillo que han formado sus propias colecciones, que quizás uno dice en este momento son incipientes, pero que tienen material de zonas sumamente vulnerables, como zonas de altura de la Puna, que están muy amenazadas por los cambios ambientales, por las explotaciones mineras. Entonces, esas pequeñas colecciones son en este momento sumamente valiosas. Bueno, ¿qué decirle después de todas las exposiciones excelentes que tuvimos? Solo resaltar una cosa: detrás de cada uno de esos 17 millones de datos hay taxónomos que han tardado décadas en formarse. El sistema científico necesita una cierta previsibilidad, una cierta estabilidad para llegar a formar buenos profesionales. Si no, no tendríamos esos datos subidos al portal. Bueno, el portal de datos es una ventana para poder comunicarnos en nuestro idioma. Nosotros somos un centro de referencia a nivel regional, consultados por distintas organizaciones de distintos niveles, con distintos intereses. Necesitamos una ventana en nuestro idioma, en el cual poder hablar, en el cual poder entendernos y que sea más fácil resaltar cuál es la importancia de los estudios de la biodiversidad. Bueno, eso es todo. Agradecerle a Anabela, que tenemos una mano derecha que nos visita. Ahora, la próxima semana vamos a tener el lujo de tener a Anabela en Tucumán, dictando un curso de capacitación. Así que todas nuestras dudas las resolvemos in situ. Es un lujo para nosotros. Muy agradecida a Martín por la invitación. Y bueno, al doctor Romero, que es un orgullo tenerlo y que nos cuente sus anécdotas en primera persona. Yo fui testigo de una colaboradora desde los inicios, Mercedes Lizarralde de Grosso, una entomóloga del norte, que compartió con el doctor Romero todos estos primeros pasos de formación de la red de colecciones. Fui testigo de verla a Mercedes Lizarralde viajar, antes que haya digitalización de datos, viajar a los congresos internacionales con su valija llena de libros, porque en esa época no había digitalización. Entonces, ¿cómo demostrar al mundo que en Argentina se trabajaba? Se llevaba los libros. Entonces, desde esa época hasta ahora, quiero que los jóvenes sepan valorar que esto estamos viendo, cosechando semillas cosechando fruto de semillas que se sembraron hace décadas. Bueno, creo que nada más. Le cedo la palabra a David Flores. Bueno, Bueno, muchas gracias Martín por la invitación. Anabela también, enormemente agradecido por las ponencias y por el tipo de simposio que tuvimos esta mañana, muy fructífero. Bueno, esto es, la verdad, muy bueno. Yo he trabajado en este museo durante casi 10 años. Hemos dirigido dos doctorados con el doctor Capozzo. Llegué con la gestión del doctor Romero, quien siempre mostró muchísimo apoyo. Yo he aprendido muchísimo de esta temática, de la importancia de los datos biológicos, de la mano de Martín y del doctor Romero, principalmente en aquel incipiente comité asesor del Sistema Nacional de Datos Biológicos en el MinSIT en aquel momento. Yo acompañaba a Martín y al doctor Romero representando un poco al museo, aprendí muchísimo en esa época. Siempre hemos trabajado en relación a colecciones. Creo que el hecho de compartir los datos es un aspecto muy importante, pero creo que hay algo que por ahí no se mencionó en todo este día, la importancia de esto, la importancia de tener los datos biológicos online y principalmente de que un país o una provincia conozca su recurso genético, conozca su fauna y su flora. Hoy en día el conocimiento de la biodiversidad de cualquier país, cuáles son las especies de flora, fauna, tanto macro como micro, autóctona o exótica, esa flora y esa fauna que existe dentro de los territorios nacionales o provinciales es un conocimiento estratégico. Hoy día ha avanzado muchísimo lo que es la bioprospección, la búsqueda de moléculas bioactivas en plantas, en animales, y todo eso tiene una connotación taxonómica y biogeográfica importantísima y, como dije, crucial y estratégica a la hora del desarrollo de medicamentos, de cosméticos y de también alimentación.
Así que festejo muchísimo esto porque sirve mucho más allá de lo que es la ciencia básica. Creo que los museos y las colecciones tienen una aplicación mucho más allá de la taxonomía en sí mismo, que la taxonomía es la base de conocer muchísimas otras cuestiones como filogenias y otros aspectos, digamos, relacionados con la historia natural de las especies. Así que bueno, no quiero quitarles más tiempo. Estamos, como dice Marcela, la semana que viene esperando a la doctora Anabela Plos para que dicte una capacitación sobre esto a nuestros técnicos directamente para que puedan poder cargar las bases de datos directamente en el GBIF, y creemos en una ciencia abierta, ¿sí? En poder compartir los datos de nuestras colecciones y poder intercambiar la información. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedamos a disposición. Mi nombre es René Fortunato. En este momento estoy representando al Instituto de Botánica Darwinian y por lo tanto, como tal, agradezco tanto a Martín como a Anabela, como aquí al museo y a todo lo que representa al museo y que siempre representó al museo, para tener la facilidad de haber dado a la comunidad científica la valentía de empezar a cargar los datos y ponerlos disponibles, libres y disponibles a la comunidad. Esto es importante decirlo porque yo ahora estoy hablando por el Instituto Darwinian, que en su momento estaba totalmente representado y es quien más datos ha cargado, por lo menos en plantas, a través de lo realizado por el doctor Fernando Zuluaga, en donde aquí estuvo la excelente, para mí por lo menos, exposición de Manuel Belgrano. Es importante decir que en el inicio, yo fui como INTA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que el Instituto de Recursos Biológicos, donde también hay una red, que es la red de germoplasma, que posee, le interesó, es decir, cuán importante es la información biológica de los taxones, que un organismo nacional de interés tecnológico y agropecuario quería ser parte y sigue siendo parte de esta propuesta. Es más, qué importante es para la agricultura conocer las especies que hay, por eso las floras regionales aún se siguen editando en el INTA. Y quiero también traer a colación que gracias al conocimiento científico es que en este momento una de las cosas que yo inicié en el INTA y que luego llevé ahora al Darwinian es la bioprospección en la búsqueda de principios activos nobles, tanto agropecuarios como químicos, ya sea de interés cosmético, medicinal, aromático, etc. Y en este momento tengo una startup justamente asociado a una especie nativa con interés antifúngico. Es decir, es importantísimo el dato biológico de todos los grupos de la biota. Es importante saber qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos y en qué estado de conservación y preservación están. No, por eso no hay que dejar, y esto es un trabajo que lleva años. Empecé en los tiempos que mencionó el doctor Romero. Era un poco más chica que hoy, pero he acompañado todo ese tiempo y ha sido una valentía muy grande y un esfuerzo muy grande y una conquista prioritaria a nivel nacional que se haya adoptado este tipo de propuestas. Es valoroso. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Bueno, yo acá estoy representando al Museo de la Plata, que siempre, por lo importante de sus colecciones, siempre ha estado muy atento a, bueno, desde el surgimiento de la Red Nacional de Colecciones y tratado de avanzar. Ya se ha dicho muchas cosas que comparto. Bueno, primero que me pone realmente muy contenta poder estar lanzando el portal de biodiversidad, porque nosotros que hemos trabajado desde hace muchos años con buenos momentos, malos momentos, yo lo veo como un logro importantísimo, como
un poder aprovechar todo el trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo. Comparto también lo que mencionaba Marcela, que detrás de todo este trabajo hay muchas personas, hay muchos taxónomos que somos a veces no tan apreciados en este momento, pero que son indispensables para que este tipo de iniciativas sea sólida y duradera. Hay, bueno, personales de todas las instituciones que aportan, y a lo largo de este camino, en lo personal, yo he aprendido muchísimo, he aprendido desde la nada, porque cuando empecé con todo esto sabía muy poco al respecto, y bueno, uno ha ido avanzando, y ha sido también muy importante para las instituciones internamente, porque las instituciones comenzaron a valorar sus datos, valorar sus colecciones, aprender a trabajar de forma compartida, de utilizar estándares, y todo eso es un trabajo muy, muy lento que se va como impregnando de a poco en las generaciones. Y bueno, yo creo que ahora que se logró esto, y que repito que para mí es el trabajo que se hizo de muchísimas personas, como se mencionaron, desde hace 20 años o más, que ahora, recién ahora, lo podemos tener un poco tangible, y bueno, ahora nuestra tarea es, bueno, trabajar con las nuevas generaciones para que ellos se siga este trabajo, se profundice, se haga cada vez mejor, que vayamos avanzando como a medida que avanzan, bueno, a medida que podamos avanzar. Así que para mí es realmente un placer que hoy se pueda presentar esto, y por supuesto que la institución que ha siempre sido el centro ha sido el Museo Argentino de Ciencias Naturales, con sus personas de ICI, porque ustedes han puesto, bueno, han trabajado con el GBIF, han avanzado, nos han reunido a todas las demás instituciones, así que agradecidos, y bueno, y ahora para adelante a fortalecer el portal. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un privilegio que estén ustedes acá de esta manera. A mí me llena de orgullo poder mostrar estos logros, y acá tenemos un montón de generaciones de edades, de gestiones que vienen de muchos años, y estamos haciendo lo mismo y cosas nuevas, y es el mismo impulso. Y nosotros esperamos que en este portal refleje ese espíritu. Queremos que cuando ustedes generen sus capacitaciones técnicas para temas relacionados, por favor las anuncien aquí, que nos manden materiales para postear, que consulten las noticias del portal para beneficiarse también de esas comunicaciones y novedades y de nuevos conjuntos de datos, y también de los recursos, no solo técnicos, sino también humanos que nos trae esta comunidad, porque todos ustedes han tenido problemas técnicos en sus instituciones y han levantado el teléfono, mandado un mail a una persona de otro instituto que les ha dicho, sí, yo sé cómo resolverlo, hacemos un Zoom y las cosas salen adelante, ¿cierto? Creo que este es el espíritu que tenemos en esta comunidad, y realmente me llena de orgullo ser parte como uno más de ustedes. Gracias. A todas las autoridades de tan relevantes instituciones, muchísimas gracias a todos los presentes por acompañar el portal de datos de biodiversidad de Argentina. Muchísimas gracias por las historias de los inicios, ¿no? Yo escuchaba cuando iba mencionando, obviamente, que la lista es enorme, pero usted hizo mención a muchas personas que muchos de los aquí presentes conocemos. Celebro la presencia de Alejandro Tablado también. Y por supuesto, de todos ustedes acompañando este lanzamiento. Está claro por todo lo que se dijo aquí
que esto es producto de un trabajo colectivo, que es un trabajo que se inició hace más de 2 décadas, que en las distintas instituciones hubo quienes lo motorizaron al comienzo y, como bien se dijo, las nuevas generaciones tienen que tomar la posta y tienen que ser los responsables de que esto tenga continuidad, que esto tenga relevancia, que esto tenga robustez. Y yo agradezco al doctor Martín Ramírez y a la doctora Anabela Plos y a todos los que estuvieron involucrados, porque como usted bien dijo, en los comienzos, doctor Romero, comenzaron a recibir apoyo, las luces sobre las distintas instituciones. Y lo que hace falta para prosperar, que en esta casa se inició en tiempos del doctor Romero, continuó con el doctor Tubaro, continúa ahora como una política activa de nuestra institución, es tener los recursos humanos representados por todos los que aquí nos acompañan, tener claros los objetivos y cómo hacerlos, hoy está más claro que nunca, y además, como bien explicó la doctora Anabela Plos, se están incorporando otras bases, se están sumando, se está sistematizando y tiene una aplicación, como repitieron los colegas, que trasciende esa discusión de la que hablaba al inicio de que es estéril de ciencia básica o aplicada. Está clarísimo que es fundamental hacer el trabajo que se está realizando. Y en los últimos tiempos, lo otro que falta es financiamiento. Cuando decimos financiamiento estamos hablando de dinero. Entonces, el agradecimiento a todos los involucrados, fundamentalmente Martín y Anabela, y a las instituciones aquí presentes, más de 60 instituciones, que estamos trabajando para llegar al mes de diciembre, para poder cumplir con la cuota que corresponde. Lo que estamos haciendo es organizando una vaquita en función de las disponibilidades económicas de las principales instituciones y de las pequeñas que acompañan, y también de autoridades de otros organismos que son esenciales para que nuestro país en diciembre cumpla con su cuota, cumpla con la membresía, con voz y voto. Eso va a permitir que durante un año, es decir, durante todo 2025, tengamos voz y voto a partir de nuestros representantes en el GBIF, y nos da la permanencia durante los siguientes 5 años. Es decir, que esto es fundamental para consolidar el esfuerzo de todos los que estuvieron aquí mencionados a lo largo de más de 2 décadas. Así que para cerrar, agradezco la presencia, los invito a un refrigerio y celebremos este lanzamiento para dar continuidad, para continuar trabajando hasta que las condiciones normales de presión y temperatura sean otras. Muchas gracias.